Sebastián Márquez se hizo pasar por un cliente común en su propio supermercado cuando vio a la cajera Valentina llorar en silencio mientras Rodrigo la humillaba. Lo que hizo después cambió todo para siempre. Sebastián Márquez se miró por última vez en el espejo de su oficina privada antes de salir. La transformación era perfecta. La gorra desgastada de los Dodgers cubría su cabello perfectamente peinado. La camisa a cuadros que había comprado en una tienda de segunda mano tenía un pequeño desgarro en el codo que le daba autenticidad. Los pantalones de mezclilla, manchados con pintura vieja, completaban el look de un hombre de clase trabajadora. Nada en su apariencia revelaba que era el dueño de la cadena de supermercados más exitosa del país, con una fortuna personal de $300 millones. Pero Sebastián no estaba jugando. Durante las últimas 3 semanas había recibido cartas anónimas en su escritorio. Cartas que lo mantenían despierto por las noches. Cartas que hablaban de un infierno escondido detrás de las sonrisas forzadas de sus empleados. Señor Márquez, si supiera lo que realmente pasa en la sucursal principal, decía una de ellas, hay empleados llorando en los baños todos los días. Rodrigo Núñez los trata como basura. Por favor, haga algo antes de que ocurra una desgracia irreparable. Sebastián había construido supermercados del Valle desde cero, trabajando 18 horas al día durante 20 años. Había comenzado con un pequeño local en un barrio humilde, donde él mismo acomodaba las cajas, atendía la caja registradora y limpiaba los pisos después del cierre. Conocía el valor del trabajo duro, conocía el sacrificio y precisamente por eso, la idea de que alguien estuviera abusando de sus empleados en su nombre lo enfurecía de una manera que pocas cosas podían hacer. Rodrigo Núñez había sido recomendado por la junta directiva hacía 2 años. Un MBA de una universidad prestigiosa. Experiencia en retail internacional. Números impresionantes en su currículum. Los primeros meses, las ventas de la sucursal principal habían aumentado un 22%. La rotación de inventario había mejorado, los costos operativos habían bajado. En papel, Rodrigo era el gerente perfecto, pero los números, Sebastián estaba aprendiendo, no cuentan toda la historia. Guardó su billetera de cuero italiano en el cajón de su escritorio y sacó una vieja billetera de nylon que había comprado específicamente para esta ocasión. Dentro puso apenas $200 en billetes arrugados y una tarjeta de débito básica. Dejó su reloj Rolex, su anillo de bodas de oro blanco, incluso su teléfono último modelo. En su lugar llevaba un celular básico sin internet. Su asistente personal, la única persona que sabía lo que estaba haciendo, lo había mirado con preocupación esa mañana. Señor Márquez, ¿está seguro de esto? Si lo descubren, nadie me va a descubrir, Patricia. Hace 5 años que no visito esa sucursal en persona. Los gerentes me conocen, pero los empleados de piso jamás me han visto la cara. Ahora, mientras bajaba por las escaleras de emergencia para evitar el elevador ejecutivo donde podrían reconocerlo, Sebastián sentía una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. A sus 45 años, había olvidado lo que se sentía ser invisible. Había olvidado lo que era caminar por el mundo sin que la gente se moviera automáticamente para darle paso, sin que las conversaciones se detuvieran cuando entraba a una habitación, sin que todos compitieran por su atención. El estacionamiento de empleados estaba del otro lado del edificio. Sebastián había dejado su Mercedes en el estacionamiento ejecutivo y había caminado 3 cuadras hasta donde había estacionado el auto prestado. Un Nissan viejo con unas abolladuras en la puerta del conductor y un escape que hacía demasiado ruido. Perfecto. Condujo los 20 minutos hasta la sucursal principal con el radio apagado, mentalmente preparándose para lo que pudiera encontrar. La sucursal estaba en el corazón del distrito comercial, un edificio masivo de 2 pisos que servía a más de 5,000 clientes diarios. Era su orgullo, el buque insignia de la cadena, o al menos eso había creído. Eran las 9 de la mañana de un martes cuando Sebastián estacionó el Nissan en la zona más alejada del estacionamiento de clientes. Se ajustó la gorra una vez más y caminó hacia las puertas automáticas con pasos deliberadamente lentos, encorvando ligeramente los hombros de la manera en que lo hacen las personas que cargan el peso del mundo. Las puertas se abrieron con un silbido neumático. El aire acondicionado lo golpeó inmediatamente, junto con el aroma familiar de pan recién horneado de la panadería interna. Todo parecía normal. Los pasillos estaban limpios, los estantes bien surtidos, los letreros promocionales perfectamente colocados. Música ambiental suave flotaba desde los altavoces del techo. Tomó un carrito de compras y comenzó a caminar lentamente por el pasillo de productos de limpieza, observando, realmente observando, de la manera en que nunca lo había hecho cuando visitaba como el CEO.
rodeado de gerentes nerviosos que se aseguraban de que todo fuera perfecto antes de su llegada. Los empleados parecían eficientes, pero había algo en sus movimientos, una tensión, miradas furtivas hacia los lados, cada pocos segundos, como si esperaran que algo malo sucediera en cualquier momento. En el pasillo de cereales, una empleada joven, no mayor de 20 años, estaba reabasteciendo el estante inferior. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba las cajas. Sebastián notó que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando recientemente. Disculpe, Sebastián, dijo con voz suave. ¿Dónde puedo encontrar el café? La chica saltó, literalmente saltó como si la hubiera sorprendido haciendo algo malo. Pasillo 7, señor. Al fondo a la izquierda, su voz temblaba. Gracias, Sebastián, respondió. Pero ella ya había vuelto su atención a las cajas de cereal, trabajando más rápido, con movimientos casi frenéticos. Sebastián continuó caminando, su alarma interna aumentando. Algo definitivamente estaba mal aquí. En el pasillo de productos enlatados, escuchó una voz que hizo que se le erizara la piel. Era masculina, autoritaria, cargada con un desprecio que era imposible de ignorar. Te dije que estos frijoles van en el estante del medio, no en el de arriba. ¿No puedes pensar un poco mejor antes de hacer las cosas? Sebastián giró la esquina y vio la escena. Un hombre de unos 35 años, cabello engominado hacia atrás, traje oscuro impecable y una expresión de superioridad absoluta en el rostro. Rodrigo Núñez. Sebastián reconoció la cara de las videoconferencias de la junta directiva, aunque en persona su arrogancia era aún más palpable. Frente a él, una mujer de mediana edad con el uniforme azul de empleada sostenía una lata de frijoles con manos temblorosas. Lo siento, señor Núñez. La lista decía, no me importa lo que decía la lista, usa el sentido común. ¿O es que no tienes? Rodrigo arrebató la lata de sus manos con tanta fuerza que la mujer retrocedió asustada. Tienes 30 minutos para reorganizar este pasillo completo, y si encuentro un solo error más, te descuento el día. Pero, señor, mi hija está enferma y me parezco a tu trabajador social. Rodrigo la interrumpió con una risa cruel. Tu vida personal no es mi problema. Si no cumples con las expectativas, habrá consecuencias laborales. La mujer agachó la cabeza, tragándose las lágrimas y asintió. Rodrigo se alejó por el pasillo, pasando junto a Sebastián, sin siquiera mirarlo, hablando por su teléfono con voz alta y presumida. Sí, claro que puedo ir al campo de golf esta tarde. Estos empleados prácticamente se manejan solos. Sebastián apretó el mango del carrito con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Respiró profundamente, calmadamente. No podía revelar su identidad todavía. Necesitaba ver más. Necesitaba entender completamente la extensión del problema. Pero lo que acababa de presenciar era solo el comienzo. Sebastián Márquez estaba a punto de descubrir que el infierno que había imaginado era aún peor de lo que las cartas anónimas habían descrito. Y en 19. La caja número 7. Una joven cajera de ojos cansados pero amables estaba a punto de entrar en su vida de una manera que cambiaría todo para siempre. La sala de juntas, en el piso 20 del edificio corporativo de Supermercados del Valle, era un espacio diseñado para impresionar. Ventanales del piso al techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. La mesa de conferencias de caoba bruñida había costado más que un auto de lujo. Las sillas ergonómicas de cuero italiano habían sido importadas especialmente desde Milán, pero esta noche nadie estaba apreciando el lujo. Sebastián Márquez estaba de pie frente a los 8 miembros de la junta directiva, todavía vestido con su ropa de cliente común, la gorra de los Dalles descansando sobre la mesa frente a él. Su expresión era de una furia contenida que todos en la habitación podían sentir como una presión física en el aire. ¿Me pueden explicar? Comenzó Sebastián con una voz que era inquietantemente calmada. ¿Cómo demonios permitimos que una persona con un comportamiento abusivo dirigiera nuestra sucursal principal durante 2 años sin que nadie se diera cuenta? Petriche, su asistente, proyectó imágenes en la pantalla grande detrás de Sebastián. Eran capturas de los informes de recursos humanos que había solicitado esa tarde. Estas son las estadísticas de la sucursal principal, bajo la gerencia de Rodrigo Núñez. Petriche explicó su voz profesional, pero con un borde de indignación que raramente mostraba. En los últimos 24 meses, la rotación de personal aumentó del 15 al 52%. Eso significa que más de la mitad de los empleados han renunciado o sido despedidos en ese periodo. Carlos Mendoza, el director financiero y uno de los miembros más antiguos de la junta, se aclaró la garganta incómodamente. Sebastián, entiendo tu molestia, pero hay que considerar los números. Las ventas de esa sucursal aumentaron 23%. Bajo Rodrigo, los costos operativos bajaron 18%. En términos puramente financieros, Sebastián lo interrumpió, su voz subiendo de volumen por primera vez. Ese es nuestro único criterio ahora. Los números en una hoja de cálculo. Caminó hacia la pantalla y señaló otro conjunto de datos. Miren estos números. 57 quejas formales de empleados en 2 años. 57.
¿Y saben cuántas de esas quejas llegaron a esta junta? 0. Ni una sola. El silencio en la habitación era ensordecedor. ¿Alguien puede explicarme por qué? Sebastián miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada miembro de la junta uno por uno. Fue Mariana Soto, la directora de Recursos Humanos, quien finalmente habló. Su voz temblaba ligeramente. Las quejas fueron procesadas internamente. Rodrigo nos aseguró que eran empleados problemáticos, personas que no podían manejar las demandas del trabajo moderno. Seritel dijo que implementar disciplina estricta era necesario para mantener la eficiencia. ¿Y ustedes le creyeron? Sebastián preguntó, su voz cargada de incredulidad, sin verificar, sin investigar, sin hablar con los propios empleados. Marianne bajó la vista hacia sus manos. Él tiene un MBA de Harvard. Referencias impecables, y los números respaldaban sus métodos. Pensaron que los números lo justificaban todo. Sebastián completó la oración con amargura. Patricia cambió la imagen en la pantalla. Esta vez era un documento, una carta escrita a mano en papel arrugado. Esta es una de las 22 cartas anónimas que hemos recibido en los últimos 6 meses. Patricia explicó. La mayoría venían dirigidas directamente al señor Márquez. Saltándose todos los canales normales de comunicación, Sebastián comenzó a leer en voz alta. Su voz temblando con emoción contenida. Señor Márquez, no sé si este mensaje llegará a usted. He intentado hacer quejas formales, pero siempre desaparecen. Mi compañera de trabajo, Lucía, renunció la semana pasada después de que al señor Núñez la hizo llorar frente a todos los clientes. Porque un niño derramó jugo en el pasillo 3. Ella tiene 60 años y trabajó aquí durante 10 años. Se fue sin siquiera recoger su último cheque porque no podía soportar volver. Vengo a trabajar con miedo todos los días. Miedo de cometer un error. Miedo de tomar mi descanso completo de lunch. Miedo de pedir un día libre cuando mi hijo está enfermo. El señor Núñez dice que nos paga para trabajar, no para tener vidas personales. Por favor, si esta carta llega a usted, ayúdenos. Sé que usted construyó esta empresa con valores diferentes. Sé que alguna vez fue solo como nosotros. Por favor, no nos abandone. Firmado. Una empleada que todavía tiene esperanza. Cuando Sebastián terminó de leer, había lágrimas en los ojos de varios miembros de la junta, pero había otros, como Carlos, que todavía parecían más preocupados por las implicaciones legales y financieras que por el sufrimiento humano descrito en la carta. Esto es terrible. Por supuesto, Carlos dijo cuidadosamente, pero hay que considerar las consecuencias de actuar precipitadamente. Rodrigo tiene un contrato. Si lo despedimos, sin causa justificable según ese contrato, podría demandarnos por despido injustificado. Podríamos estar hablando de millones en liquidación. Sebastián se volteó hacia Carlos lentamente, su expresión haciendo que el director financiero se hundiera en su silla. ¿Millones en liquidación? Sebastián repitió con incredulidad. Carlos, ¿tienes idea de cuánto nos va a costar esto en términos humanos? ¿En términos de la cultura que hemos pasado 20 años construyendo? ¿En términos de las 52 personas que han tenido que abandonar sus trabajos porque ya no podían soportar el abuso? Sebastián caminó hacia su silla y se sentó, sus manos cruzadas frente a él en la mesa. Su voz se volvió más calmada, pero había algo en ella aún más intimidante que su ira anterior. Hoy fui a esa sucursal disfrazado como un cliente común. Pasé 3 horas observando y lo que vi me hizo darme cuenta de que hemos fallado fundamentalmente en nuestra responsabilidad como líderes. Patricia cambió la imagen otra vez. Esta vez era una foto de Valentine tomada de su expediente de empleada. Una foto donde sonreía genuinamente, probablemente de Minomen, cuando había sido contratada 3 años atrás. Sus ojos brillaban con esperanza y entusiasmo. Esta es Valentine Reyes. Sebastián continuó. 26 años. Ha trabajado para nosotros durante 3 años. Calificaciones de desempeño perfectas durante sus primeros 18 meses. Múltiples reconocimientos de clientes por su excelente servicio. 0 quejas. Hizo una pausa, dejando que esa información se asentara. Hoy la vi llorar en su caja registradora. Vi a Rodrigo humillarla frente a docenas de clientes porque tuvo un momento de vulnerabilidad humana. La amenazó con despedirla porque su madre está enferma y eso aparentemente afecta su capacidad de sonreír y escanear productos como él tan elocuentemente lo expresó. Marianne se cubrió la boca con la mano claramente horrorizada. Y cuando traté de defenderla como un simple cliente común, Rodrigo básicamente me dijo que me metiera en mis propios asuntos. Lo único que lo detuvo de ser abiertamente grosero conmigo fue su entrenamiento corporativo de no ofender a los clientes. Pero la manera en que miró a Valentine después, Sebastián sacudió la cabeza. Esa chica va a ser despedida mañana. Estoy seguro de eso. Entonces la protegeremos, dijo Roberto Fuentes, el director de operaciones, hablando por primera vez. Podemos llamar a Rodrigo esta noche. Decirle que no puede despedir a Valentine. No es suficiente, Sebastián respondió firmemente, porque no se trata solo de Valentine, se trata de cada empleado en esa sucursal. Se trata de cada persona que ha renunciado en los últimos 2 años porque ya no podía soportar trabajar ahí. Se trata de reconstruir una cultura que
que hemos permitido que se pudra desde adentro. Se puso de pie otra vez y caminó hacia los ventanales, mirando las luces de la ciudad abajo. Cuando abrí mi primer supermercado, hace 20 años, no tenía dinero. Trabajaba turnos de 16 horas, conocía a cada empleado por su nombre. Sabía cuando sus hijos estaban enfermos, sabía cuando estaban pasando por momentos difíciles. Y ellos lo sabían sobre mí también. Éramos una familia. Se volteó para enfrentar a la junta. En algún momento del camino, mientras la empresa crecía, perdimos eso. Empezamos a ver a las personas como recursos, como números en una hoja de cálculo, como piezas intercambiables en una máquina de hacer dinero y contratamos gerentes como Rodrigo Núñez, que son excelentes para maximizar ganancias, pero terribles para recordar que están manejando vidas humanas. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Isabel Ramírez, la directora legal. Con curiosidad genuina en su voz, Sebastián regresó a la cabeza de la mesa y puso ambas manos sobre la superficie de caoba, inclinándose hacia adelante con una intensidad que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. Propongo que despidamos a Rodrigo Núñez mañana por la mañana. No me importa el contrato, pagaremos lo que tengamos que pagar y luego propongo que yo personalmente tome control de esa sucursal durante los próximos 3 meses. El shock en la habitación era palpable. ¿Tú, Carlos?, preguntó con incredulidad. El CEO de una empresa de $300 millones va a gerenciar una sola sucursal. No solo gerenciar, Sebastián corrigió. Voy a trabajar en el piso. Voy a operar cajas registradoras. Voy a cargar inventario. Voy a limpiar pisos si es necesario. Voy a recordarle a todos en esta empresa, empezando por mí mismo. ¿Qué se siente estar en la primera línea?, Sebastián Mariana dijo suavemente. Eso es admirable, pero prácticamente hablando, hemos olvidado por qué existimos. Sebastián la interrumpió. No existimos para ser ricos a los accionistas, aunque eso es un subproducto bienvenido. Existimos para servir a nuestras comunidades y no podemos servir a nuestras comunidades si destruimos a las personas que hacen ese servicio posible. Se enderezó y cruzó los brazos. Esta es mi decisión final como CEO y accionista mayoritario. Rodrigo será despedido mañana. Yo tomaré control directo de la sucursal y vamos a implementar un nuevo sistema de supervisión y rendición de cuentas en todas nuestras ubicaciones para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Miró directamente a Carlos. ¿Y si eso significa que nuestras ganancias bajan temporalmente, que así sea? Prefiero dirigir una empresa menos rentable que trate a su gente con dignidad que una máquina de hacer dinero construida sobre el sufrimiento humano. Isabel, la directora legal, levantó su pluma. ¿Quieres que prepare los documentos de despido? Sí, y quiero que incluyas una carta de recomendación para Valentina Reyes. ¿Va a ser promovida? Meriene preguntó sorprendida. ¿A qué posición? Sebastián sonrió por primera vez en toda la reunión. No era una sonrisa feliz, sino una sonrisa de determinación absoluta. Todavía no lo sé, pero alguien que puede mantener su humanidad y amabilidad después de 3 años bajo Rodrigo Núñez es exactamente el tipo de persona que necesitamos en liderazgo. Roberto asintió lentamente. Es una jugada arriesgada, Sebastián. Los otros gerentes van a cuestionar esto. Van a pensar que, si tratan a los empleados demasiado bien, van a perder sus posiciones. Bien, Sebastián respondió, quiero que cuestionen, quiero que se preocupen, porque quiero gerentes que entiendan que su trabajo no es maximizar números a cualquier costo. Su trabajo es construir equipos fuertes, crear ambientes donde las personas quieran venir a trabajar y sí, también alcanzar metas financieras, pero no a expensas de la dignidad humana. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Hay una cosa más. Quiero que todos los miembros de esta junta pasen al menos una semana trabajando en el piso de una de nuestras sucursales en los próximos 3 meses. No observando, trabajando, cajas, inventario, limpieza, lo que sea necesario. Necesitamos reconectar con la realidad de lo que nuestros empleados experimentan cada día. La expresión en las caras de los miembros de la junta era una mezcla de shock, resistencia y, en algunos casos, vergüenza. Esta reunión terminó. Sebastián declaró, Patricia, prepara un comunicado para mañana por la mañana, simple y directo. Cambios de gerencia en la sucursal principal. No necesitamos dar detalles todavía. Cuando la junta comenzó a dispersarse, Isabel se acercó a Sebastián en privado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja. Rodrigo no va a tomar esto bien. Tiene conexiones. Podría hacer mucho ruido en la industria. Sebastián la miró con una expresión que era completamente inflexible. Que haga el ruido que quiera. La verdad está de nuestro lado. Y francamente, Isabel, si nuestra reputación en la industria depende de mantener a un abusador en una posición de poder, entonces tal vez es hora de cambiarlo o que la industria considera aceptable. Esa noche, Sebastián no durmió. Se quedó en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad dormida.
pensando en Valentina y en todos los otros empleados que habían sufrido en silencio. Pensó en la carta que había leído esa noche una empleada que todavía tiene esperanza. Mañana esa esperanza sería validada. Mañana todo cambiaría. Y Rodrigo Núñez estaba a punto de aprender la lección más dura de su vida, que puede, pero no puedes huir de un jefe que finalmente ve la verdad, especialmente cuando ese jefe es el dueño de toda la empresa. Valentina Reyes no había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena de ayer repitiéndose en su mente como una pesadilla en loop. Las lágrimas que no pudo contener, la humillación frente a todos los clientes. La mirada de furia de Rodrigo Núñez cuando le ordenó ir a su oficina después del turno. Se había quedado mirando el techo de su pequeño apartamento hasta que la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas baratas. Su madre, Carmen, dormía en la habitación de al lado, tosiendo ocasionalmente en sueños. El sonido le recordaba a Valentina exactamente porque no podía renunciar, sin importar cuán insoportable se hubiera vuelto el trabajo. Los medicamentos de su madre costaban 800 pesos al mes, el alquiler era 2,000, los servicios básicos otros 500. Y eso sin contar comida, transporte o cualquier emergencia que pudiera surgir. El salario de Valentina como cajera era apenas suficiente para cubrir todo eso, pero era lo único que tenían. Su padre había muerto 5 años atrás en un accidente de construcción. No había seguro, no había ahorros, solo deudas que Valentina había pasado 3 años pagando mientras trabajaba 2 empleos y terminaba sus estudios de contabilidad en la Universidad Nocturna. Supermercados del Valle. Había sido un salvavidas cuando la contrataron hace 3 años. El horario era estable, los beneficios eran decentes y durante los primeros 18 meses había sido un lugar donde realmente disfrutaba trabajar. Su supervisora anterior, la señora Beatriz, era amable y justa. Los compañeros de trabajo eran como una segunda familia. Pero entonces Beatriz se retiró y llegó Rodrigo Núñez. El cambio fue inmediato y brutal. Las reglas se volvieron más estrictas, los descansos se acortaron, las sonrisas se volvieron obligatorias sin importar qué estuviera pasando en tu vida personal. Los errores, incluso los más pequeños, eran castigados con humillaciones públicas. En 6 meses, la mitad del personal original había renunciado. Los que se quedaron, como Valentina, eran aquellos que no tenían otra opción, personas con familias que alimentar, deudas que pagar, circunstancias que los mantenían atrapados. Ahora, mientras Valentina se preparaba para lo que probablemente sería su último día de trabajo, sintió una extraña mezcla de terror y alivio. Terror por no saber cómo iba a sobrevivir sin este ingreso. Alivio porque tal vez, finalmente no tendría que soportar más el peso constante del miedo que había estado cargando durante 2 años. Se vistió con cuidado extra esa mañana. Planchó su uniforme hasta que no quedó ni una arruga. Se maquilló para ocultar las ojeras y los ojos hinchados de tanto llorar. Se dijo a sí misma que si iba a ser despedida, al menos sería con dignidad. El viaje en autobús al supermercado fue tortuoso. Cada minuto se sentía como una hora. Cuando finalmente llegó, eran las 7:45 de la mañana. Su turno comenzaba a las 8, pero cuando entró por la puerta de empleados, inmediatamente sintió que algo era diferente. El ambiente en la sala de descanso era extraño. Los empleados hablaban en susurros urgentes, formando pequeños grupos. Cuando Valentina entró, varios se voltearon para mirarla con expresiones que no pudo descifrar. Era lástima, ¿prepasión o algo más? Valentina. Su compañera Diana se acercó rápidamente tomándola del brazo. Diana había sido su amiga más cercana en el trabajo, una mujer de 35 años que trabajaba en la sección de panadería. ¿Escuchaste las noticias? ¿Qué noticias? Valentina preguntó, su estómago hundiéndose. Rodrigo ya había anunciado su despido. Estaba tan ansioso por humillarla que ni siquiera había esperado a que llegara. Hay rumores de que viene el dueño real, Sebastián Márquez, hoy a esta sucursal. Valentina parpadeó confundida. ¿El señor Márquez? ¿Por qué vendría aquí? Nadie lo sabe. Diana susurró mirando nerviosamente hacia la puerta como si esperara que Rodrigo apareciera en cualquier momento. Pero Marco del almacén dice que escuchó a Rodrigo en una llamada telefónica esta mañana. Estaba gritando sobre algo de recursos humanos y cambios no autorizados. Sonaba furioso. Antes de que Valentina pudiera procesar esta información, la puerta de la sala de descanso se abrió bruscamente. Era Miguel, uno de los supervisores de piso. Todos los empleados. Reunión de emergencia en el área de cajas. Ahora Rodrigo quiere a todos ahí en 5 minutos. El murmullo nervioso en la sala aumentó. Las reuniones de emergencia nunca eran buenas noticias. Usualmente significaban que alguien iba a ser despedido públicamente o que Rodrigo había encontrado algún nuevo problema para castigar a todos. Valentina siguió a los demás empleados hacia el área principal del supermercado, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando llegaron, vio que Rodrigo estaba parado frente a todas las cajas registradoras. Su traje gris perfectamente planchado como siempre, pero su rostro estaba rojo y tenso de una manera que ella nunca había visto antes. Todos los empleados del turno matutino se reunieron frente a él.
Debían ser al menos 40 personas: cajeros, empacadores, personal de almacén, empleados de las diferentes secciones, todos mirando a Rodrigo con la misma expresión de miedo anticipado que habían aprendido a usar en su presencia. Escuchen todos con atención, porque solo voy a decir esto una vez. Rodrigo comenzó, su voz cargada, con una ira apenas contenida. Aparentemente algunos de ustedes han decidido que es apropiado quejarse directamente con la oficina corporativa, saltándose la cadena de mando apropiada. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Valentina sintió que el estómago se le revolvía. Quiero dejar algo absolutamente claro. Rodrigo continuó caminando de un lado a otro como un depredador acechando. Yo soy el gerente de esta sucursal. Yo soy quien toma las decisiones aquí. Y si alguien tiene un problema con cómo manejo las cosas, pueden venir a mí directamente o puedan buscar empleo en otro lugar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Luego sus ojos encontraron a Valentina en la multitud y una sonrisa fría se extendió por su rostro. Algunos de ustedes claramente no entienden lo que significa profesionalismo. Algunos de ustedes piensan que pueden llorar y hacer escenas dramáticas durante sus turnos y que habrá cero consecuencias. Valentina sintió que su rostro se ponía rojo mientras todos se volteaban para mirarla. Quería desaparecer, fundirse en el piso y dejar de existir. Después de esta reunión, Rodrigo declaró: Valentina Reyes vendrá a mi oficina para una conversación sobre su futuro en esta empresa o, más precisamente, su falta de futuro. El silencio era absoluto, nadie se atrevía a respirar siquiera. Y entonces la puerta principal del supermercado se abrió. No era inusual que entraran clientes temprano. Algunos llegaban justo cuando abrían a las 8. Pero la persona que entró no era un cliente regular, era el hombre de ayer. El cliente con la gorra de los Dodgers y la ropa gastada que había defendido a Valentine, el que había prometido que las cosas iban a cambiar. Valentine lo vio caminar hacia el grupo de empleados con pasos deliberadamente lentos. Todavía llevaba la misma ropa sencilla, pero había algo diferente en su postura esta mañana. Una confianza, una autoridad que no había mostrado ayer. Rodrigo lo vio también y su expresión se oscureció inmediatamente. Señor, Rodrigo dijo con un tono que intentaba ser profesional, pero que estaba cargado de irritación. El supermercado aún no está abierto, oficialmente al público. Va a tener que esperar unos minutos más. El hombre no respondió, simplemente continuó caminando hasta que estuvo parado directamente frente a Rodrigo a solo unos metros de distancia. ¿Me escuchó?, Rodrigo preguntó, su voz subiendo ligeramente. Le dije que tenemos una reunión privada de empleados. Lo escuché perfectamente. El hombre finalmente habló y su voz era diferente. Ahora no. Era la voz amable y suave del cliente común de ayer. Era la voz de 19, alguien acostumbrado a ser obedecido. Y tú, Rodrigo Núñez, vas a escucharme ahora. Algo en el tono hizo que Rodrigo se detuviera. Una expresión de incertidumbre cruzó su rostro por primera vez. El hombre se quitó la gorra de los Dodgers lentamente, revelando su rostro completamente. Y fue en ese momento cuando varios de los empleados más antiguos dejaron escapar jadeosada vals de reconocimiento. Para aquellos que no me conocen, el hombre dijo, su voz resonando claramente en el área silenciosa de cajas. Mi nombre es Sebastián Márquez. Soy el fundador y dueño de Supermercados del Valle. El shock que recorrió el grupo de empleados fue palpable. Valentina sintió que sus rodillas casi cedían. El cliente que la había defendido ayer, el hombre que había visto su momento más vulnerable, era el dueño de toda la empresa. Rodrigo se había quedado completamente pálido. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. Ayer Sebastián continuó caminando lentamente alrededor de Rodrigo como un juez alrededor de un acusado. Decidí visitar esta sucursal disfrazado como un cliente común. ¿Sabes por qué, Rodrigo? Rodrigo no respondió. Parecía estar en shock porque había recibido 22 cartas anónimas en los últimos 6 meses. Cartas de empleados desesperados que decían que algo terrible estaba pasando en esta sucursal. Cartas que describían un ambiente de miedo, humillación y abuso. Sebastián se detuvo frente a Rodrigo, mirándolo directamente a los ojos. Al principio no quería creerlo. Después de todo, tus números eran impresionantes, las ventas subieron, los costos bajaron. En papel eras el gerente perfecto. Hizo una pausa dejando que la palabra eras se asentara en el aire. Pero ayer vi la verdad. Vi empleados trabajando con miedo, vi humillaciones públicas y vi a una joven mujer llorar en su caja registradora mientras tú la amenazabas con despedirla porque su madre está enferma. Sebastián se volteó hacia los empleados reunidos, haciendo contacto visual con cada uno. Construí esta empresa desde cero hace 20 años con un solo principio fundamental: tratar a las personas con dignidad. Y he fallado en proteger ese principio. He permitido que la ambición por números en una hoja de cálculo reemplace la humanidad básica.
Se volteó hacia Rodrigo otra vez. Pero eso termina hoy. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Señor Márquez, los números hablan por sí mismos. Esta sucursal es la más rentable. Los números, Sebastián lo interrumpió fríamente, son el resultado de exprimir a tu personal, hasta que no pueden dar más. Son el resultado de reemplazar constantemente a empleados experimentados, con personal nuevo y desesperado, que aceptará cualquier trato porque necesitan el trabajo. Son el resultado de crear un ambiente tan tóxico que más de la mitad de tu personal ha renunciado en 2 años. Sacó un sobre blanco de su bolsillo y lo sostuvo frente a Rodrigo. Esta es tu carta de despido, efectiva inmediatamente. Tienes 30 minutos para limpiar tu oficina y abandonar las instalaciones. Seguridad te acompañará. El rostro de Rodrigo pasó del blanco al rojo en segundos. No puedes hacer esto. Tengo un contrato. Voy a demandarte por despido injustificado. Tengo conexiones en toda la industria. Demándame, Sebastián respondió con una calma absoluta. Tengo 57 quejas documentadas de empleados. Tengo testimonios de personas que renunciaron específicamente debido a tu comportamiento. Tengo grabaciones de cámaras de seguridad. Y tengo mi propio testimonio de ayer cuando te vi humillar a Valentina Reyes frente a docenas de clientes. Se inclinó más cerca, su voz bajando, pero volviéndose aún más intensa. Puedes hacer todo el ruido que quieras en la industria, Rodrigo, pero todos van a saber exactamente por qué fuiste despedido y van a saber que esta empresa elige a su gente sobre las ganancias. Rodrigo abrió la boca para responder, pero 2 guardias de seguridad habían aparecido a sus lados. Uno de ellos era Javier, el jefe de seguridad, quien había trabajado en la empresa desde el principio y claramente no tenía ningún amor por Rodrigo. Es hora de irse, señor Núñez, Javier dijo con una satisfacción apenas oculta en su voz. Por un momento, pareció que Rodrigo iba a resistirse. Su rostro estaba contorsionado con furia, incredulidad. Pero finalmente, con un último vistazo de odio hacia Sebastián y hacia todos los empleados reunidos, se dio la vuelta y caminó hacia la escalera que llevaba a su oficina, flanqueado por los guardias. El silencio que dejó era eléctrico, nadie se movía, nadie hablaba. Era como si todos estuvieran esperando despertarse de un sueño. Sebastián se volteó hacia el grupo de empleados, su expresión suavizándose por primera vez. Sé que muchos de ustedes han sufrido bajo la gerencia de Rodrigo, sé que algunos de ustedes probablemente han considerado renunciar. Algunos probablemente pensaron en enviarme cartas, pero tenían miedo de las consecuencias. Caminó más cerca del grupo, su voz volviéndose más cálida, más personal. Quiero que sepan algo. Esta empresa existe porque yo creía y todavía creo que el trabajo no tiene que ser un lugar de sufrimiento. Debe ser un lugar donde se valora tu esfuerzo, se respeta tu humanidad y se reconocen tus contribuciones. Miró directamente a Valentina, quien todavía estaba tratando de procesar todo lo que acababa de presenciar. Valentina Reyes, Sebastián, dijo haciendo que ella se enderezara instintivamente. Ayer lloré en tu caja porque estabas pasando por un momento difícil y en lugar de encontrar comprensión o apoyo, encontraste amenazas y humillación. Caminó hacia ella mientras los demás empleados se apartaban para crear un camino. Hoy quiero ofrecerte algo diferente. Quiero una disculpa en nombre de esta empresa por haber fallado en protegerte y quiero ofrecerte una promoción. Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Una promoción. Estamos creando una nueva posición, Sebastián explicó. Coordinadora de bienestar de empleados. Tu trabajo será asegurarte de que lo que pasó bajo Rodrigo nunca vuelva a suceder. Serás la voz directa de los empleados con la gerencia corporativa y reportarás directamente a mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza o miedo. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza que había estado enterrada durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. No sé qué decir, Valentina susurró. Di que sí. Sebastián respondió con una sonrisa genuina. Y ayúdame a reconstruir lo que permitimos que se rompiera. Valentina sintió incapaz de formar palabras, mientras Diana y otros compañeros de trabajo comenzaban a aplaudir. El aplauso se extendió por todo el grupo, creciendo en volumen e intensidad, pero Sebastián levantó una mano para silenciarlo suavemente. Hay una cosa más que necesito decirles a todos. Durante los próximos 3 meses, voy a estar trabajando aquí en esta sucursal en el piso, no como se observando desde arriba, sino como un miembro más del equipo. El shock en los rostros era evidente. Voy a operar cajas, voy a cargar inventario, voy a limpiar si es necesario, porque necesito reconectar con la realidad de lo que ustedes experimentan cada día. Y necesito que todos en esta empresa, desde la junta directiva hasta los gerentes, hasta los empleados nuevos, entiendan que nadie está por encima del trabajo duro y honesto. Miró alrededor del grupo reunido, viendo esperanza reflejada en rostros que ayer habían mostrado solo miedo. Este es el comienzo de algo nuevo o más bien es el regreso a algo viejo, a los valores con los que comencé esta empresa.
valores de respeto, dignidad y la creencia de que, cuando cuidamos a nuestra gente, ellos cuidan a nuestros clientes. Hizo una pausa final. ¿Están conmigo? La respuesta fue inmediata y unánime. Aplausos, silbidos, algunos empleados, incluso llorando abiertamente de alivio y alegría. Y en el fondo, Valentina Reyes cerró sus ojos y pensó en la carta que había escrito hace 3 meses. Una carta anónima que había enviado sin esperanza real de que cambiara algo. Señor Márquez, si esta carta llega a usted, ayúdenos. Sé que usted construyó esta empresa con valores diferentes. Por favor, no nos abandone. Había llegado y él no los había abandonado. El cambio había comenzado. Una semana después del despido de Rodrigo, Sebastián Márquez estaba parado frente al espejo del baño de empleados a las 6:45 de la mañana, ajustándose el uniforme azul de Supermercados del Valle. Era la primera vez en 20 años que usaba ese uniforme y la sensación era extrañamente nostálgica y humillante al mismo tiempo. El uniforme no era diseñado para ejecutivos. Era funcional, práctico, hecho de una tela que podía soportar 8 horas de movimiento constante. La etiqueta con su nombre decía simplemente Sebastián, nuevo empleado. No había títulos, no había distinciones, solo un nombre, exactamente como él lo había pedido. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Petriche, su asistente, le había preguntado por decimenta vez la noche anterior. Todavía puedes supervisar sin necesidad de trabajar en el piso. Nadie esperaría que realmente apees una caja registradora o cargues inventario. Ese es exactamente el punto. Sebastián había respondido. Todos esperan que el CEO se mantenga separado observando desde arriba. Necesito romper esa expectativa. Ahora, mirando su reflejo en el espejo, Sebastián se dio cuenta de que estaba nervioso, genuinamente nervioso. No había sentido estos nervios desde que abrió su primer supermercado 2 décadas atrás. Era el nervio de no saber si sería lo suficientemente bueno, si podría cumplir con las expectativas. Se dio cuenta con cierta ironía. Exactamente lo que cada nuevo empleado debía sentir en su primer día. Salió del baño y caminó hacia la sala de descanso donde, se suponía que, debía reunirse con Diana, quien había sido designada como su entrenadora. La elección no había sido aleatoria. Diana había trabajado en la empresa durante 8 años. Había sobrevivido el régimen de Rodrigo manteniendo su humanidad intacta y los demás empleados la respetaban profundamente. Buenos días, Sebastián. Diana lo saludó con una sonrisa que era amable, pero también ligeramente nerviosa. Claramente, entrenar al dueño de la empresa era territorio desconocido para ella también. ¿Listo para tu primer día real de trabajo? Sebastián sonrió. Tan listo como puedo estar, aunque admito que han pasado 20 años desde que operé una caja registradora. La tecnología probablemente ha cambiado un poco desde entonces. Un poco. Diana rió. Pero no te preocupes, te voy a enseñar todo lo que necesitas saber. Y la regla número 1 es, no tengas miedo de hacer preguntas. Nadie espera que seas perfecto el primer día. Pasaron la siguiente hora en una estación de entrenamiento, donde Diana le enseñó el sistema de punto de venta moderno. Era infinitamente más complejo que las cajas registradoras simples que Sebastián recordaba de sus primeros días. Había códigos de productos, descuentos especiales, programas de lealtad, métodos de pago múltiples y docenas de excepciones y casos especiales que había que memorizar. ¿Y si un cliente quiere devolver algo sin recibo, después de más de 30 días, pero tiene una razón convincente, qué hago? Sebastián preguntó tratando de absorber toda la información. Llamas a un supervisor. Diana respondió, pero aquí está la cosa que Rodrigo nunca entendió. Los supervisores están ahí para ayudarte, no para castigarte por no saber algo. Si no estás seguro, siempre es mejor preguntar que adivinar. Sebastián asintió tomando notas mentales. Cada detalle que Diana explicaba le recordaba cuán complejo era realmente el trabajo que sus empleados hacían todos los días, trabajo que él había dado por sentado desde su oficina ejecutiva. A las 8, cuando el supermercado abrió oficialmente, Sebastián fue asignado a la caja número 3. Y Ana estaría en la caja número 4, justo al lado, para poder ayudarlo si necesitaba algo. Su primer cliente fue una señora mayor con un carrito lleno de productos. Sebastián sintió su pulso acelerarse mientras ella comenzaba a colocar los artículos en la banda transportadora. Buenos días, Sebastián saludó recordando las instrucciones de Diana sobre mantener contacto visual y sonreír genuinamente. ¿Cómo está hoy? Bien, joven. Gracias. La señora respondió con una sonrisa, aunque estos huesos viejos no son lo que solían ser. Sebastián comenzó a escanear los productos. Bip, bip, los primeros 5 artículos fueron suaves. Luego llegó a un paquete de tomates que no tenía código de barras visible. Se detuvo sintiendo un momento de pánico. ¿Dónde estaba el código? Debía buscar en el sistema pesar los tomates. ¿Todo bien, querido? La señora preguntó notando su vacilación. Disculpe un momento. Sebastián dijo volteándose hacia Diana en la caja de al helado. Diana, los tomates no tienen código visible. Diana miró por encima con una sonrisa paciente.
Está en el lado del paquete y si no lo encuentras, hay un botón de búsqueda en la pantalla. Sección de verduras. Sebastián encontró el código y continuó. La transacción completa tomó casi el doble del tiempo que le hubiera tomado a una cajera experimentada, pero la señora mayor no se quejó. De hecho, parecía encontrar su torpeza encantadora. ¿Eres nuevo?, preguntó mientras Sebastián le entregaba el recibo. Primer día, Sebastián admitió. Bueno, lo estás haciendo muy bien, solo sigue practicando. Le dio una palmadita en la mano antes de irse con su carrito. Ese pequeño gesto de bondad de una cliente completa extraña tocó algo profundo en Sebastián. Se dio cuenta de cuánto significaba ese tipo de paciencia y amabilidad cuando estabas en el otro lado del mostrador, especialmente cuando estabas aprendiendo. Los siguientes clientes fueron una mezcla de experiencias. Algunos eran pacientes como la primera señora, otros estaban claramente apurados y mostraban frustración por su lentitud. Uno incluso hizo un comentario sarcástico sobre contratar gente competente que hizo que Sebastián sintiera una punzada de vergüenza que sabía que sus empleados debían sentir regularmente. No lo tomes personal, Diana le murmuró durante una pausa entre clientes. Algunos clientes están teniendo días malos y lo descargan contigo. Es parte del trabajo. ¿Y cómo lidias con eso?, Sebastián preguntó genuinamente curioso. Diana se encogió de hombros. Recuerdo que no sé qué están pasando en sus vidas. Tal vez acaban de recibir malas noticias. Tal vez están preocupados por dinero, tal vez solo están cansados. No es sobre mí. Solo trato de ser amable de todas formas. Esa perspectiva, esa capacidad de mantener empatía incluso cuando se enfrentaba con rudeza, era algo que Sebastián no estaba seguro de que hubiera tenido en sus días como CEO. Era mucho más fácil ser empático desde una posición de poder, pero mantener esa humanidad cuando estabas en el lado vulnerable de la ecuación requería una fortaleza diferente. Alrededor de las 11:00 a, durante su descanso de 15 minutos, Sebastián se sentó en la sala de descanso con una taza de café barato de la máquina expendedora. Sus pies ya estaban empezando a dolerle de estar parado durante 3 horas seguidas. Sus hombros estaban tensos de la postura incómoda de escanear productos repetidamente y solo habían pasado 3 horas. Todavía le quedaban 5 más en su turno. Varios empleados entraron a la sala de descanso. Durante el descanso, algunos todavía claramente incómodos con su presencia. Era extraño para ellos tener al dueño de la empresa sentado junto a ellos, usando el mismo uniforme, tomando el mismo café terrible. ¿Cómo va tu primer día?, Valentine preguntó sentándose en la silla frente a él. En la última semana, ella había comenzado su nueva posición como coordinadora de bienestar de empleados, y el cambio en ella era notable. Todavía había momentos donde Sebastián podía ver las cicatrices de su tiempo bajo Rodrigo, pero cada día parecía estar recuperando más de su confianza. Es humillante, Sebastián admitió honestamente. En el buen sentido, me había olvidado de lo físicamente agotador que es este trabajo y de lo mentalmente desafiante que es mantener una actitud positiva durante horas, especialmente cuando los clientes son difíciles. Valentine asintió con comprensión. Es más duro de lo que la gente piensa. Cuando le dices a alguien que trabajas en un supermercado, asumen que es trabajo simple, pero hay tanto que hacer. Memorizar códigos, manejar situaciones difíciles, mantener la velocidad y además tratar de hacer que cada cliente se sienta valorado. ¿Cómo están todos con los cambios desde que Rodrigo se fue?, Sebastián preguntó aprovechando la oportunidad para obtener información honesta. Valentine consideró la pregunta cuidadosamente. Hay una diferencia increíble. La gente sonríe más, las conversaciones en la sala de descanso son más relajadas, pero también hay algo de incertidumbre. Algunos empleados todavía están esperando que la otra zapata caiga, que esto sea temporal y que eventualmente todo vuelva a como era. ¿Y tú?, Sebastián preguntó suavemente. ¿Tú estás esperando eso? Valentine lo miró directamente a los ojos. Honestamente, sí. Una parte de mí todavía se despierta, esperando que todo haya sido un sueño. Que voy a llegar al trabajo y Rodrigo va a estar ahí y todo este último semana habrá sido solo mi imaginación escapando. La vulnerabilidad en su confesión hizo que el corazón de Sebastián se comprimiera. Se dio cuenta de cuán profundamente el abuso de Rodrigo había afectado a estas personas y de cuánto tiempo tomaría reconstruir completamente la confianza. No es un sueño, Sebastián K. dijo firmemente, y voy a seguir demostrándolo cada día hasta que todos aquí lo crean completamente. Cuando su descanso terminó, Sebastián regresó a la caja número 3. Su turno de la tarde fue más suave que la mañana, en parte porque estaba empezando a acostumbrarse al ritmo y en parte porque los clientes de la tarde tendían a ser menos apresurados. Alrededor de las 2:30 p.m., una mujer joven con 2 niños pequeños llegó a su caja. Los niños estaban claramente cansados y malhumorados. Uno llorando suavemente, mientras la madre trataba de calmarlo, mientras descargaba sus compras con una mano. Sebastián comenzó a escanear los productos, pero notó la expresión exhausta en el rostro de la mujer. Sus ojos tenían ojeras profundas. Sus movimientos eran los de alguien operando en puro agotamiento.
¿Día largo?, Sebastián preguntó gentilmente mientras escaneaba una caja de cereal. La mujer soltó una risa cansada. Semana larga, mes largo, año largo. Si soy honesta, lo entiendo. Sebastián respondió y se sorprendió de cuánto realmente lo entendía ahora. A veces la vida se siente como demasiado, ¿verdad? La mujer lo miró con sorpresa, claramente no esperando empatía genuina de un cajero de supermercado. Sí, exactamente así. Mientras terminaba la transacción, uno de los niños derribó accidentalmente una botella de jugo que la madre todavía no había colocado en la banda. El vidrio se rompió, esparciendo jugo naranja por todo el piso. La madre inmediatamente se puso tensa, su rostro mostrando pánico. Lo siento mucho, yo pagaré por eso. Yo no se preocupe. Sebastián la interrumpió gentilmente, presionando el botón para llamar a limpieza. Los accidentes pasan, no hay problema. Bajo el régimen de Rodrigo, sabía que esta situación habría resultado en el costo siendo agregado a la cuenta de la cliente, posiblemente con un comentario sarcástico sobre supervisar mejor a sus hijos. Pero Sebastián recordaba las políticas originales que él mismo había establecido. Los accidentes genuinos eran parte del costo de hacer negocios, no algo por lo cual castigar a los clientes. ¿Estás seguro?, la mujer preguntó claramente esperando consecuencias. Porque puedo, completamente seguro. Sebastián le aseguró con una sonrisa. Tenemos seguro para este tipo de cosas. Usted solo enfóquese en estos pequeños. La gratitud en los ojos de la mujer era palpable. Gracias. No sabe cuánto significa eso. Después de que se fue, Miguel, el supervisor de piso, que había estado observando la interacción, se acercó a Sebastián. «Manejaste eso bien», Miguel comentó. «Pero debes saber que, bajo Rodrigo habríamos cobrado por esa botella». Él decía que, si no cobrabas, los clientes aprenderían que podían ser descuidados sin consecuencias. Sebastián sintió una ola de ira y tristeza. Esa mujer estaba exhausta, probablemente trabajando múltiples empleos y criando niños pequeños sola. Realmente necesitábamos agregar más a sus preocupaciones. Miguel asintió lentamente. Tienes razón. Es solo que nos entrenamos para pensar diferente bajo él. Va a tomar tiempo desaprender eso. Lo sé, Sebastián dijo. Y eso es parte de por qué estoy aquí. No solo para aprender cómo es realmente este trabajo, sino para recordarles a todos que solíamos operar con más humanidad. Y podemos volver a eso. A las 5 p.m., cuando su turno finalmente terminó, Sebastián estaba completamente agotado, sus pies le dolían de una manera que no había experimentado en años. Su espalda estaba tensa. Tenía hambre porque había comido solo un sándwich rápido durante su descanso de lunch de 30 minutos. Pero más que el agotamiento físico, era el agotamiento mental y emocional. 8 horas de estar on, de sonreír constantemente, de manejar cada interacción con paciencia, incluso cuando los clientes eran difíciles, de mantenerse enfocado en tareas repetitivas mientras trataba de hacer que cada cliente se sintiera especial. Mientras caminaba hacia la sala de descanso para cambiar su uniforme, pasó por Valentine, quien estaba revisando horarios para la próxima semana. ¿Sobreviviste tu primer día?, ella preguntó con una sonrisa. Apenas, Sebastián admitió con una risa cansada. ¿Y ustedes hacen estos 5 o 6 días a la semana? La mayoría de nosotros necesitamos el dinero. Valentina respondió simplemente, no es una cuestión de querer, es una necesidad. Esas palabras resonaron con Sebastián durante todo el camino a casa. No era una cuestión de querer, era una necesidad. Sus empleados no podían simplemente decidir que estaban demasiado cansados para regresar mañana. No podían tomarse un día personal cuando se sentían abrumados. No tenían la opción de retirarse a una oficina cómoda cuando el trabajo se volvía demasiado. Venían todos los días. Se ponían ese uniforme azul y hacían el trabajo porque sus familias dependían de eso, porque tenían alquileres que pagar, bocas que alimentar, medicinas que comprar. Esa noche, en la comodidad de su casa, Sebastián se sentó en su estudio con un cuaderno y comenzó a escribir no planes de negocios o proyecciones financieras, sino observaciones, lecciones, realidades que había experimentado en su primer día que nunca habría entendido desde su oficina ejecutiva. Escribió sobre cómo los sistemas de computadora a veces fallaban en momentos críticos, creando estrés para los cajeros que tenían filas de clientes impacientes esperando. Escribió sobre cómo los descansos de 15 minutos en realidad eran más cortos porque tenías que caminar hasta la sala de descanso, usar el baño y regresar a tu estación. Escribió sobre cómo el dolor físico de estar parado durante horas no era algo que simplemente desaparecía con buena postura. Era real, constante y acumulativo. Escribió sobre cómo incluso los clientes amables podían ser emocionalmente agotadores cuando tenías que dar esa misma energía positiva a 100 personas en un día. Y escribió sobre cómo sus empleados, a pesar de todo esto, encontraban maneras de mantener su humanidad, como Diana, que siempre tenía una palabra amable, como Valentine, que había sobrevivido a años de abuso y todavía elegía ser empática, como Miguel, que estaba dispuesto a admitir que necesitaba desaprender malos hábitos.
Cuando Patricia llamó esa noche para revisar su agenda para mañana, su primera pregunta fue: entonces, ¿vas a seguir con esto o ya probaste tu punto? Sebastián no tuvo que pensar en su respuesta. Voy a estar en ese piso todos los días durante los próximos 3 meses, como prometí, porque cada día estoy aprendiendo algo nuevo sobre lo que realmente significa trabajar en esta empresa. Y cada día me doy cuenta de cuánto he fallado en entender las vidas de las personas que hacen posible mi éxito. Hubo un momento de silencio en la línea antes de que Patricia respondiera, su voz emocionada. ¿Sabes, Sebastián? En todos los años que he trabajado para ti, nunca he estado más orgullosa de llamarte mi jefe. Cuando Sebastián finalmente se fue a dormir esa noche, durmió profundamente por primera vez en semanas. No porque su cama fuera cómoda o porque estuviera en paz, sino porque estaba exhausto de la manera más honesta y satisfactoria que había experimentado en años, el cansancio del trabajo real. 6 semanas habían pasado desde que Sebastián comenzó a trabajar en el piso del supermercado y la transformación no era solo en él, sino en toda la cultura de la sucursal. Los cambios habían comenzado pequeños. El primer cambio que Sebastián implementó fue simple pero revolucionario. Añadió sillas acolchadas detrás de cada caja registradora para que los cajeros pudieran sentarse durante momentos de baja actividad. Era algo que había visto en supermercados europeos durante un viaje de negocios años atrás, pero nunca lo había implementado porque no se veía profesional. Ahora, después de haber experimentado personalmente el dolor de estar parado durante 8 horas, entendía que la apariencia profesional era menos importante que el bienestar básico de su personal. El segundo cambio fue en los descansos. Sebastián extendió los descansos de 15 minutos a 20 minutos reales, calculados desde el momento en que el empleado dejaba su estación hasta el momento en que regresaba. También añadió áreas de descanso más cómodas con sillones decentes, un microondas nuevo y un refrigerador donde los empleados podían guardar sus almuerzos. Son inversiones pequeñas que hacen una diferencia enorme, había explicado a la junta directiva cuando cuestionaron los gastos adicionales. Un empleado que puede descansar apropiadamente es un empleado más productivo y más feliz. Pero los cambios más significativos no eran las políticas, sino las relaciones. En esas 6 semanas, Sebastián había trabajado en prácticamente cada posición en la sucursal. Había pasado días en el almacén cargando cajas pesadas junto a Marco, quien le había enseñado el arte de apilar inventario eficientemente. Había trabajado en la sección de carnicería, donde aprendió que cortar carne con precisión, mientras mantenías estándares de seguridad, era infinitamente más difícil de lo que parecía. Había limpiado pisos con el equipo de mantenimiento nocturno y descubierto que eran algunos de los trabajadores más dedicados y menos reconocidos de toda la operación. Pero sobre todo había conocido las historias, las vidas reales detrás de los nombres en los uniformes. Conoció a Diana más profundamente y descubrió que estaba estudiando para ser maestra en sus horas libres, asistiendo a clases nocturnas 3 veces por semana, después de turnos completos en el supermercado. Su sueño era enseñar a niños de escuela primaria, pero primero necesitaba pagar los préstamos estudiantiles de 1900. Su primer intento universitario que había tenido que abandonar cuando su padre se enfermó. Conoció a Marco, el empleado de almacén, quien resultó ser un poeta talentoso que escribía durante sus descansos. Había publicado algunos poemas en revistas literarias pequeñas, pero trabajaba en el supermercado para mantener estable su situación financiera mientras buscaba su verdadera pasión. Conoció a Elena, una cajera de 50 años que había criado 3 hijos sola después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo. 2 de sus hijos ahora estaban en la universidad gracias a su trabajo incansable en múltiples empleos durante años. Ella trabajaba en el supermercado porque, como ella decía con una sonrisa cansada pero orgullosa, alguien tiene que pagar por esos títulos universitarios. Cada historia era un recordatorio de que las personas que él había visto como empleados eran seres humanos completos, con sueños, luchas, esperanzas y sacrificios que merecían ser reconocidos. Una tarde de jueves, durante su descanso de lunch, Sebastián estaba sentado en la sala de descanso mejorada cuando Valentín entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. En las últimas semanas, ella había florecido en su nuevo rol como coordinadora de bienestar de empleados, mostrando un talento natural para escuchar y resolver problemas que Sebastián no había anticipado completamente. «Necesito hablar contigo sobre algo», Valentine dijo sentándose frente a él con una expresión seria. «He estado hablando con empleados de otras sucursales y hay patrones preocupantes que están emergiendo». Sebastián dejó su sándwich a un lado, dándole toda su atención.
¿Qué tipo de patrones? Valentini abrió la carpeta, revelando páginas de notas organizadas meticulosamente. Resulta que Rodrigo no era el único gerente con problemas. He identificado al menos 3 otras sucursales donde los empleados están reportando comportamientos similares, humillaciones, horarios imposibles, amenazas de despido por razones mínimas. El estómago de Sebastián se hundió. 3 más y probablemente hay más que aún no hemos descubierto. Valentini continuó, su voz profesional pero cargada de emoción. El problema es sistémico, Sebastián. Durante años hemos estado promoviendo gerentes, basándonos únicamente en números de ventas, sin evaluar realmente cómo tratan a su personal. Sebastián se frotó la cara con ambas manos, sintiendo el peso de esta realización. Había pensado que el problema era Rodrigo, un hombre malo en una posición de poder. Pero estaba empezando a entender que el problema era mucho más profundo. Era una cultura corporativa que había priorizado ganancias sobre personas durante tanto tiempo que había creado un ambiente donde los Rodrigos del mundo podían prosperar. ¿Qué sugieres? Sebastián preguntó. Necesitamos hacer en todas las sucursales lo que hiciste aquí. Valentina respondió sin vacilación, necesitamos evaluar cada gerente, no solo por sus números, sino por cómo tratan a su equipo. Necesitamos crear canales de comunicación directos donde los empleados puedan reportar problemas sin miedo a represalias. Y necesitamos que la junta directiva entienda que el éxito a corto plazo construido sobre el sufrimiento de los empleados no es éxito real. Sebastián miró a esta joven mujer que 6 semanas atrás había estado llorando en su caja registradora, aterrorizada de perder su trabajo. Ahora estaba sentada frente a él con una propuesta estructurada para transformar toda la empresa. Hablando con la autoridad de alguien que había vivido el problema y había decidido ser parte de la solución. Tienes razón, Sebastián, dijo finalmente, y voy a necesitar tu ayuda para implementar esto. ¿Estás lista para ese desafío? Por primera vez desde que entró a la sala, Valentini sonrió. He estado lista desde el día que me promoviste. Esa noche, Sebastián convocó otra reunión de emergencia de la junta directiva. Esta vez no fue solo él presentando. Valentini estaba ahí con su carpeta de evidencia y su voz firme, explicando a hombres y mujeres que le triplicaban la edad exactamente que estaba mal con su empresa y cómo arreglarlo. Carlos, el director financiero, que había cuestionado las decisiones de Sebastián desde el principio, intentó interrumpir. Con todo respeto, señorita Reyes, usted es muy nueva en una posición de liderazgo para estar haciendo recomendaciones tan amplias. Con todo respeto, señor Mendoza. Valentini lo interrumpió con una cortesía que tenía un filo de acero. He trabajado en esta empresa durante 3 años. He vivido las consecuencias directas de las políticas que ustedes aprueban desde esta sala. Y he hablado con docenas de empleados que están sufriendo mientras ustedes miran números en pantallas. Así que sí, creo que estoy exactamente calificada para hacer estas recomendaciones. El silencio que siguió era tenso, pero no hostil. Sebastián podía ver que varios miembros de la junta estaban impresionados por la franqueza de Valentini, incluso si los hacía sentir incómodos. Valentini tiene razón, Sebastián dijo rompiendo el silencio. Y aquí está lo que vamos a hacer. En las próximas 2 semanas, cada miembro de esta junta va a cumplir con su compromiso de trabajar una semana en el piso de una sucursal, no observando, trabajando. Y Valentini va a coordinar esas asignaciones. Roberto Fuentes, el director de operaciones, asintió lentamente. Ya completé mi semana la semana pasada en la sucursal del norte y tengo que decir, fue la experiencia más educativa y humillante que he tenido en mi carrera corporativa. Y Sebastián preguntó, Valentini tiene razón, sobre todo, encontré problemas similares allí. El gerente no era tan obvio como Rodrigo, pero las señales estaban ahí. Alta rotación, empleados nerviosos, una cultura de miedo disfrazada como altos estándares, uno por uno. A lo largo de las siguientes semanas, los miembros de la junta directiva cumplieron su compromiso y uno por uno regresaron transformados. Isabel Ramírez, la directora legal, trabajó en cajas durante una semana y experimentó de primera mano el acoso sexual casual de algunos clientes masculinos que las cajeras femeninas soportaban regularmente. Inmediatamente implementó nuevas políticas de tolerancia cero y programas de entrenamiento obligatorio. Mary N. Soto, la directora de recursos humanos, trabajó en la sección de verduras y descubrió que los empleados evitaban reportar lesiones laborales porque temían ser vistos como débiles o problemáticos. Reformó completamente el sistema de reportes de seguridad para que fuera anónimo y sin consecuencias. Incluso Carlos Mendoza, después de su semana en el almacén, admitió en privado a Sebastián. Nunca supe cuán físicamente demandante era ese trabajo.
Estuve tomando ibuprofeno cada noche solo, Tommy, para poder caminar al día siguiente. No puedo imaginar hacer eso durante años, sin el equipo adecuado o el soporte médico apropiado. Mientras tanto, la historia de la transformación de Supermercados del Valle comenzó a filtrarse al público. Un periodista local había escuchado rumores sobre el CEO que estaba trabajando como cajero y quiso cubrir la historia. Sebastián inicialmente había sido reacio. No quiero que esto se vea como una operación de relaciones públicas, le había dicho a Patricia, esto es real. Entonces, déjalo ser real, Patricia había respondido. Deja que la gente vea que es posible que los líderes corporativos realmente se preocupen por sus empleados. La entrevista fue publicada en el periódico local, luego fue recogida por medios nacionales. Pronto, Sebastián estaba siendo contactado por programas de noticias, podcasts de negocios y revistas corporativas, todos queriendo saber sobre el CEO revolucionario que había bajado de su torre de marfil. Pero la atención mediática trajo consecuencias inesperadas. Una mañana, Sebastián estaba trabajando en su caja cuando notó un grupo de personas con cámaras entrando al supermercado. Su primer instinto fue esconderse, pero entonces recordó su compromiso con la transparencia. El reportero se acercó con una sonrisa profesional. Señor Márquez, ¿podemos hacerle algunas preguntas sobre su experimento social? No es un experimento. Sebastián corrigió gentilmente mientras escaneaba productos para una cliente que estaba observando toda la escena con fascinación. Es mi trabajo, pero ¿por cuánto tiempo? El reportero presionó. ¿Cuándo regresará a su oficina ejecutiva? Sebastián terminó la transacción, le dio el recibo a la cliente con una sonrisa y luego se volteó hacia el reportero. Voy a estar haciendo esto durante 3 meses como prometí, pero incluso después voy a pasar tiempo regular en el piso, porque esta es la única manera de realmente entender la empresa que dirijo. ¿Y qué le diría a otros CEOs que piensan que este enfoque es poco práctico? Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. Les diría que, si no pueden encontrar tiempo para entender las vidas de las personas que hacen posible su éxito, entonces tal vez no deberían estar en posiciones de liderazgo. El liderazgo real no es sobre estar por encima de otros, es sobre servir a otros. La entrevista se volvió viral. Dentro de días, Sebastián estaba recibiendo llamadas de otros CEOs, algunos críticos, algunos curiosos, algunos genuinamente inspirados. Revistas de negocios escribían artículos analizando si su enfoque era sostenible. Escuelas de negocios comenzaban a usar su historia como caso de estudio. Pero para Sebastián lo más importante no era la atención mediática, era lo que estaba sucediendo dentro de sus propias sucursales. Las ventas en la sucursal principal donde había trabajado habían aumentado 12% en 6 semanas, no porque hubieran implementado nuevas tácticas de ventas agresivas, sino porque los empleados felices creaban mejores experiencias para los clientes. Los clientes notaban cuando los cajeros sonreían genuinamente, notaban cuando los empleados parecían realmente disfrutar ayudarlos. La rotación de personal había caído dramáticamente. En lugar de perder el 52% de empleados anualmente, ahora estaban perdiendo solo 8%, y eso es principalmente por razones naturales como mudanzas o cambios de carrera. Las aplicaciones de empleo habían aumentado 300%. Supermercados del Valle se había convertido en el empleador más deseado en la región, no porque pagaran significativamente más que la competencia, sino porque trataban a su gente con dignidad. Una tarde, 2 meses después de comenzar su viaje, Sebastián estaba reorganizando estantes cuando una mujer mayor se acercó a él. La reconoció como una cliente regular que había visto muchas veces durante sus semanas trabajando. Disculpe, joven, ella dijo. ¿Usted es el dueño de esta tienda? Sebastián sonrió. Sí, señora. ¿Hay algo con lo que pueda ayudarla? Solo quería decirle algo. La mujer continuó, sus ojos húmedos. Vengo a este supermercado desde hace 10 años y en los últimos 2 años había notado que algo estaba mal. Los empleados parecían asustados, nunca sonreían realmente. Una vez vi a ese hombre horrible, el gerente anterior, gritar a una chica joven y me hizo sentir tan mal que casi dejó de venir. Hizo una pausa limpiándose los ojos. Pero en las últimas semanas es como si toda la tienda hubiera cambiado. La gente aquí parece feliz. Hablan entre ellos como amigos y eso hace que comprar aquí sea un placer otra vez. Así que gracias por recordar que los negocios son sobre personas, no solo sobre dinero. Después de que ella se fue, Sebastián tuvo que tomar un momento para sí mismo en el almacén. Las palabras de esa mujer mayor lo habían afectado más profundamente que cualquier artículo de periódico o entrevista de televisión, porque ella representaba exactamente por qué había comenzado este negocio en primer lugar. No para hacerse rico, aunque eso había sucedido, sino para crear un lugar donde las personas se sintieran bienvenidas, valoradas y tratadas con dignidad básica.
Esa noche, en su última reunión de actualización con la Junta antes de completar sus 3 meses, Sebastián presentó no solo números financieros, sino algo más importante. Estos son testimonios, dijo proyectando mensajes en la pantalla de empleados en las 11 sucursales donde hemos implementado cambios. Historias sobre cómo sus vidas han mejorado. Sobre hijos que pueden pasar más tiempo con sus padres porque los horarios son más razonables. Sobre personas que pueden buscar educación adicional porque sus gerentes los apoyan en lugar de castigarlos. Sobre familias que finalmente tienen estabilidad financiera, porque no están constantemente buscando nuevos empleos. Miró alrededor de la mesa de juntas. Estos son los números que realmente importan y estos son los resultados que voy a medir de ahora en adelante. Carlos Mendoza, quien había sido su crítico más vocal al principio, levantó su mano lentamente. Sebastián, tengo que admitir algo. Cuando comenzaste esto, pensé que estabas cometiendo un error terrible. Pensé que ibas a destruir la empresa con sentimentalismo. Pero estaba equivocado. Se puso de pie y el resto de la junta lo siguió. Has demostrado que es posible ser rentable humano, que puedes tener éxito financiero sin sacrificar la dignidad de tu personal y has inspirado a todos nosotros a ser mejores líderes. El aplauso que siguió fue diferente a cualquier aplauso que Sebastián había recibido antes en su carrera. No era aplauso por un trato financiero exitoso o una adquisición inteligente. Era aplauso por haber recordado lo que realmente significaba ser humano, y eso valía más que cualquier ganancia que pudiera haber generado. 6 meses después del día en que Sebastián Márquez se disfrazó como cliente común y presenció la humillación de Valentina Reyes. Todo había cambiado, pero no de la manera superficial que muchos habían predicho. Los cambios eran profundos, duraderos y habían transformado no solo una empresa, sino las vidas de cientos de personas. Era un sábado por la mañana y Sebastián estaba parado en el mismo lugar donde había comenzado todo, el área de cajas de la sucursal principal. Pero hoy no estaba trabajando. Hoy estaba observando algo que había soñado, pero nunca había estado completamente seguro de que pudiera lograr. La gran ceremonia de reconocimiento anual de empleados. El supermercado había cerrado temprano para el evento. Todas las cajas registradoras habían sido decoradas con globos y pancartas. Mesas con comida y bebidas llenaban el espacio central y más de 200 empleados de todas las sucursales se habían reunido con sus familias para celebrar no solo su trabajo, sino su valor como seres humanos. Nunca pensé que vería este día, dijo una voz suave junto a él. Sebastián se volteó para ver a Carmen, la madre de Valentine. En los últimos meses, había conocido a Carmen personalmente varias veces. Era una mujer de 60 años con ojos amables y manos que mostraban décadas de trabajo duro. Su salud había mejorado significativamente ahora que Valentine ganaba suficiente como coordinadora de bienestar de empleados para pagar mejores tratamientos médicos. ¿Qué día, señora Carmen? Sebastián preguntó gentilmente. Un día donde mi hija es reconocida no por su sufrimiento, sino por su fortaleza. Carmen respondió, sus ojos llenándose de lágrimas. Cuando me contó sobre usted, sobre cómo la defendió aquel día, no le creí completamente. Pensé que tal vez había malinterpretado la situación, que la esperanza le había hecho ver cosas que no estaban ahí. Hizo una pausa limpiándose los ojos. Pero usted es real, los cambios son reales, y mi hija ya no llega a casa llorando cada noche. Eso es un milagro para mí. Sebastián sintió un nudo en su garganta. Su hija es quien hizo el trabajo real, señora Carmen. Yo solo abrí una puerta. Ella fue quien tuvo el coraje de atravesarla y comenzar a cambiar toda la cultura de esta empresa. En el escenario improvisado al frente del salón, Valentina estaba organizando los últimos detalles de la ceremonia. En 6 meses, había pasado de ser una cajera aterrorizada a ser una de las voces más poderosas en la empresa. Había viajado a cada una de las 11 sucursales. Había hablado con cientos de empleados, había identificado problemas sistémicos y había trabajado incansablemente para resolverlos. Pero más que eso, se había convertido en un símbolo de que el cambio era posible, que las voces de los empleados importaban, que el sufrimiento no tenía que ser aceptado como parte del trabajo. Puedo tener la atención de todos. Valentina habló en el micrófono, su voz clara y confiada. El murmullo de conversaciones se calmó mientras todos se volteaban hacia el escenario. Primero quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Sé que muchos de ustedes sacrificaron su día libre para venir y eso significa mucho. Miró alrededor del salón haciendo contacto visual con rostros familiares. Diana, quien ahora estudiaba para ser maestra con un horario flexible que la empresa había ayudado a acomodar. Marco, quien había publicado su primera colección de poesía con el apoyo de un programa de artes que Sebastián había patrocinado. Elena, quien finalmente había podido asistir a la graduación universitaria de su hijo menor gracias a los días personales pagados
pagados que ahora se respetaban rigurosamente. Hace 6 meses trabajar aquí era difícil. Valentina continuó eligiendo sus palabras cuidadosamente. Muchos de nosotros veníamos a trabajar con miedo. Miedo de cometer errores, miedo de mostrar debilidad, miedo de tener vidas fuera de este lugar. El silencio en el salón era absoluto. Todos sabían exactamente de qué estaba hablando. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Nuestro fundador decidió recordar por qué comenzó esta empresa. En primer lugar, decidió ver más allá de los números en una hoja de cálculo y recordar que cada uno de esos números representa una vida humana con sueños, luchas y dignidad que merece ser respetada. Valentina extendió su mano hacia Sebastián invitándolo al escenario. Sebastián subió sintiéndose extrañamente nervioso frente a este grupo de personas cuyas vidas había tocado de maneras que todavía estaba comenzando a comprender completamente. Antes de comenzar con los reconocimientos oficiales, Valentina continuó: quiero compartir algo personal. Hace 6 meses estaba en mi caja registradora teniendo el peor día de mi vida. Mi mamá estaba enferma, no tenía dinero para sus medicinas y el gerente de esta sucursal me estaba amenazando con despedirme porque había cometido el crimen imperdonable de ser humana. De tener emociones. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación. Estaba lista para rendirme, para aceptar que así era como tenía que ser la vida, que la gente como yo, de familias trabajadoras. Simplemente tenía que aguantar lo que viniera porque no teníamos otras opciones. Miró directamente a Sebastián. Y entonces este hombre, quien yo pensaba que era solo un cliente común, hizo algo que nadie había hecho en años. Me vio, realmente me vio no como una empleada o un número o una función, sino como un ser humano que estaba sufriendo y necesitaba que alguien se preocupara. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentine, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza o miedo. Eran lágrimas de gratitud. Sebastián Márquez no solo cambió mi vida, cambió cientos de vidas y lo hizo de la manera más poderosa posible. No con palabras o promesas vacías, sino con acciones. Trabajó junto a nosotros, escuchó nuestras historias, sintió nuestro dolor y luego usó su poder no para mantenerse por encima de nosotros, sino para elevarnos. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero Sebastián levantó sus manos pidiendo silencio. Valentine me da demasiado crédito. Sebastián comenzó su voz emocionada. La verdad es que yo fallé. Fallé durante años en proteger la visión con la que comencé esta empresa. Me dejé seducir por números de ventas impresionantes y olvidé que esos números estaban siendo generados por personas reales que estaban sufriendo en silencio. Hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras cuidadosamente. Lo que Valentina y todos ustedes me enseñaron es algo fundamental. Que el verdadero liderazgo no es sobre poder o control, es sobre servicio. Es sobre crear un ambiente donde las personas puedan prosperar, no solo sobrevivir. Señaló alrededor del salón. Cada persona en esta habitación tiene una historia. Diana, quien trabaja turnos completos y luego va a clases nocturnas porque sueña con ser maestra. Marco, quien escribe poesía en sus descansos porque necesita expresar su alma. Elena, quien ha sacrificado todo para dar a sus hijos oportunidades que ella nunca tuvo. Su voz se volvió más fuerte, más apasionada. Estas historias importan, estas vidas importan. Y cualquier empresa que olvide eso, sin importar cuán rentable sea, está fallando en su propósito fundamental. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Por eso hoy estoy anunciando la creación del Fondo Valentina Reyes para el Desarrollo de Empleados. Es un fondo de $5 millones dedicado a ayudar a nuestros empleados a alcanzar sus metas personales y profesionales. Educación continua, capacitación especializada, apoyo para emergencias familiares, cualquier cosa que necesiten para construir mejores vidas. El shock en la habitación era palpable, era más que el presupuesto operativo anual de 2 sucursales. Y no es solo dinero, Sebastián continuó. Es un compromiso de que esta empresa nunca volverá a valorar ganancias sobre personas. Que nunca permitiremos que otro Rodrigo Núñez use nuestro nombre para abusar de empleados vulnerables. Que cada persona que trabaja aquí será tratada con la dignidad y el respeto que merecen como seres humanos. Se volteó hacia Valentine. Y quiero que Valentine sea quien administre este fondo porque ella entiende lo que significa necesitar ayuda. Ella entiende lo que significa ser invisible y desvalorizada. Y ella ha demostrado que cuando le das poder a alguien que realmente entiende el sufrimiento, ellos usan ese poder para asegurarse de que otros no tengan que sufrir de la misma manera. El aplauso esta vez duró casi 5 minutos. Empleados abrazándose entre ellos, familias llorando de alegría y en el centro de todo, Valentina Reyes, quien 6 meses atrás había estado sola y aterrorizada, ahora rodeada de personas que la amaban y respetaban. Después de la ceremonia oficial, después de que se habían dado todos los reconocimientos y se había compartido toda la comida, Sebastián se encontró en una conversación tranquila con Patricia, su asistente de toda la
Vida, ¿sabes lo que es más impresionante de todo esto? Patricia, dijo mirando alrededor del salón, donde empleados y familias todavía estaban socializando felizmente. No son los cambios de políticas o los programas de beneficios mejorados. Aunque esos son importantes entonces, ¿qué es? Sebastián preguntó, es que cambiaste la conversación sobre lo que significa el éxito en los negocios. Cada CEO en el país está ahora hablando sobre bienestar de empleados, no porque quieran verse bien, sino porque demostraste que es posible ser rentable y humano al mismo tiempo. Era verdad. En los meses desde que la historia de Sebastián se había vuelto pública, había visto un cambio notable en el discurso corporativo. Otras empresas estaban implementando políticas similares, escuelas de negocios estaban revisando sus currículos. Había incluso comenzado un movimiento nacional de CEOs comprometidos a trabajar periódicamente en el piso con sus empleados. Pero para Sebastián lo más importante no era el impacto nacional, era el impacto individual. Era ver a Diana sonreír genuinamente mientras hablaba sobre su primer semestre de clases para ser maestra. Era ver a Marcos sostener su colección de poesía publicada con orgullo. Era ver a Elena hablar sobre el trabajo de posgrado que su hijo estaba haciendo gracias a su apoyo incansable. Sebastián, una voz lo interrumpió de sus pensamientos. Era Miguel, el supervisor de piso, que había sido uno de los primeros en trabajar bajo el sistema de Rodrigo. Miguel, ¿qué puedo hacer por ti? Miguel parecía nervioso jugando con el borde de su camisa. Solo quería decirte algo que he estado necesitando decir durante meses. Adelante. Yo sabía, Miguel confesó. Su voz apenas un susurro. Sabía lo que Rodrigo estaba haciendo. Vi cómo trataba a la gente. Escuché las cosas horribles que decía y no hice nada porque tenía miedo de perder mi trabajo, de perder mi posición de supervisor. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Cuando vi a Valentina llorar ese día, cuando vi cómo Rodrigo la humilló, una parte de mí quería intervenir. Pero no lo hice y esa cobardía me ha estado comiendo por dentro durante meses. Sebastián puso una mano en el hombro de Miguel. Miguel, todos somos producto de los sistemas en los que trabajamos. Rodrigo creó una cultura donde el miedo era la herramienta principal de control. No puedo culparte por ser humano, por tener miedo de perder tu sustento, pero debía haber sido más fuerte, Miguel insistió. Debía haber hablado. Tal vez, Sebastián concedió, pero lo que importa ahora es qué haces con ese conocimiento. Tienes una segunda oportunidad de ser el supervisor que querías ser. Úsala, Miguel asintió limpiándose los ojos. Lo haré, te lo prometo. Mientras el día se convertía en tarde y las familias comenzaban a irse, Sebastián se encontró a sí mismo de pie una vez más en el hogar donde todo había comenzado. La caja número 7, donde había visto a instintos dientes Valentina llorar, el lugar donde su vida había cambiado para siempre. Es extraño estar aquí y recordar ese día, dijo Valentina apareciendo junto a él como si hubiera leído sus pensamientos. Se siente como si hubiera sido una vida diferente. En muchas formas lo fue, Sebastián respondió, eras una persona diferente entonces, yo era una persona diferente. Entonces, ¿alguna vez te arrepientes? Valentina preguntó. De haber venido ese día, de haber comenzado todo esto, tu vida sería mucho más simple si hubieras ignorado esas cartas. Sebastián pensó en la pregunta cuidadosamente. Pensó en las largas horas trabajando en el piso, en el dolor físico, en las conversaciones difíciles con la junta directiva, en la tensión mediática invasiva, en todos los desafíos y complicaciones que su decisión había traído. No dijo finalmente con absoluta certeza, ni por un segundo, porque antes de ese día estaba existiendo, pero no viviendo realmente. Estaba teniendo éxito en términos financieros, pero fallando en los términos que realmente importan. Se volteó para mirar a Valentina directamente. Tú me diste un regalo ese día, Valentine. El regalo de recordar quién era yo cuando comencé, y el regalo de tener la oportunidad de convertirme en esa persona otra vez. No. Valentina corrigió suavemente. Tú me diste ese regalo primero, el regalo de ser vista, y yo solo te lo devolví. Se quedaron en silencio por un momento, dos personas cuyas vidas habían colisionado en el momento perfecto, cambiando las trayectorias de ambas para siempre. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Valentina finalmente dijo con una pequeña sonrisa. ¿Qué? ¿Que si Rodrigo no hubiera sido tan cruel ese día? Si hubiera esperado hasta después de mi turno para amenazarme en privado como usualmente hacía, nada de esto habría pasado. Tú habrías visto un supermercado funcionando eficientemente, habrías pensado que las cartas eran exageradas y todo habría continuado como estaba. Era verdad, el timing había sido perfecto de una manera casi cósmica. Si Sebastián hubiera llegado una hora antes o después. Si Valentina hubiera podido mantener sus lágrimas escondidas, solo un poco más. Si Rodrigo hubiera ejercido incluso una fracción de autocontrol. La historia completa podría
podría haber sido diferente. Creo que algunas cosas están destinadas a suceder, Sebastián dijo, y creo que tú estabas destinada a ser más que una cajera asustada. Estabas destinada a ser una líder que cambia vidas. Y creo que tú estabas destinado a ser más que un CEO en una torre de marfil. Valentina respondió, destinado a ser un líder que recuerda que el éxito real se mide en vidas cambiadas, no en ganancias acumuladas. Esa noche, después de que todos se habían ido y el supermercado estaba silencioso otra vez, Sebastián se quedó solo en el espacio vacío. Miró las cajas registradoras donde tantas transacciones ocurrían cada día. Miró los pasillos donde los empleados trabajaban diligentemente. Miró las oficinas donde las decisiones se tomaban que afectaban cientos de vidas. Y se dio cuenta de algo fundamental. Este edificio no era solo un supermercado, era una comunidad, un lugar donde las personas no solo trabajaban, sino donde construían relaciones, encontraban propósito y creaban significado en sus vidas. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a la junta directiva. Reunión mañana, tengo una propuesta. Queremos expandir el modelo de bienestar de empleados a todas nuestras sucursales en el próximo año, sin importar el costo, porque he aprendido que la inversión más rentable que podemos hacer no es en tecnología o marketing o expansión. Es en la gente que hace que todo esto sea posible. Envió el mensaje y salió del supermercado hacia la noche fresca. Su Mercedes estaba estacionado afuera, un recordatorio de su riqueza, pero ya no se sentía separado del mundo por esa riqueza, porque había aprendido la lección más importante de su vida, que el verdadero lujo no es tener más que otros, es usar lo que tienes para asegurarte de que otros tengan suficiente, que el verdadero poder no es estar por encima de otros, es levantarlos contigo y que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que das. 6 meses atrás, Sebastián Márquez se había hecho pasar por pobre y había visto a una cajera llorar. Hoy era un hombre verdaderamente rico, no por el dinero en su cuenta bancaria, sino por las vidas que había tocado, por los cambios que había inspirado y por el legado de dignidad humana que había construido. Un legado que duraría mucho más que cualquier ganancia financiera. Un legado que comenzó con una simple decisión: ver a las personas como personas, no como números, no como recursos, sino como seres humanos con valor inherente que merecían respeto, dignidad y la oportunidad de prosperar. Y esa, Sebastián ahora sabía con absoluta certeza, era la única métrica de éxito que realmente importaba. 2 años después, Supermercados del Valle había expandido a 20 sucursales en 3 países. Cada una operaba bajo los mismos principios de bienestar de empleados que Sebastián y Valentina habían desarrollado. Valentina Reyes era ahora la directora de Cultura Corporativa, reportando directamente a Sebastián. Había dado charlas en conferencias internacionales de negocios. Harvard Business Review había publicado un caso de estudio sobre su trabajo. Diana había completado su grado en educación y ahora enseñaba en una escuela primaria, pero todavía trabajaba medio tiempo en el supermercado porque, como ella dijo, esta es mi familia. Marco había publicado 3 colecciones de poesía y daba talleres de escritura creativa a otros empleados. Elena había visto a su tercer hijo graduarse de la universidad y ahora era la supervisora de capacitación para nuevos empleados. Y Sebastián Márquez todavía pasaba al menos un día por semana trabajando en el piso de una de sus sucursales, no porque tuviera que hacerlo, sino porque había aprendido que la única manera de mantenerse conectado con la misión de tu empresa es mantenerte conectado con las personas que la hacen posible. La oficina ejecutiva en el piso 20 todavía existía, pero las vistas más hermosas, Sebastián había descubierto, no estaban desde las ventanas del piso 20. Estaban en las sonrisas de los empleados que sabían que eran valorados, en las lágrimas de gratitud de las familias cuyas vidas habían sido cambiadas, en el conocimiento de que cada día, en cada sucursal, personas reales estaban siendo tratadas con la dignidad que merecían. Y esa era la vista que ningún dinero podía comprar.